fin podemos hacer de nuevo una jornada de la Terbi, después de todos los problemas y de todo este tiempo con el problema de la pandemia, pues podemos celebrar por fin una jornada. A nivel, vamos a decir, online, la Terbi ha seguido funcionando, hemos seguido haciendo lo del certamen. El certamen estamos ahora los del jurado leyendo los relatos, y antes del fin de año pues daremos el ganador, y pues ha seguido manteniéndose el taller online que tenemos, en fin, ha seguido funcionando el grupo de Facebook, etcétera, y la Terbi, pues excepto en el momento que tuvimos que estar confinados, pues la Terbi ha seguido funcionando. Estamos ahora, por si os apetece, seguimos estando en el Vinci, en el Hotel Vinci, los primeros viernes de cada mes. Entonces, bueno, pues hoy que empezamos de nuevo por fin las jornadas, pues va a haber bastantes presentaciones, y bueno, pues empiezo yo con una breve charla sobre Astounding, sobre la revista Astounding, la famosa revista, que encontré un libro, han salido hace poco un libro de estudio sobre esta revista y sobre su historia. Entonces, bueno, pues no me ha dado tiempo a leérmela entera y a hacer todo el artículo sobre, la charla sobre el libro entero. Entonces, bueno, pues esto va a ser una introducción, y a ver si para la próxima jornada, dentro de unos meses, pues puedo hacer la secuela de esta charla. Bueno, pues bienvenidos, empiezo yo con la charla, y luego vamos a ir viendo las distintas presentaciones, y también tenemos otra charla también sobre la posible visita a la Luna de... Sí. Vale. Vale, pues entonces Astounding fue una de las principales revistas de ciencia ficción, y su director es desde luego el editor más famoso, más conocido del género, que es John Campbell, y que fue el director de Astounding, ciencia ficción, desde 1937 hasta 1971. Entonces, como digo, ha salido hace poco un libro sobre Astounding, la historia de Astounding, y sobre todo sobre John Campbell. Entonces, bueno, pues esta es un poco la primera parte de ese libro. Ya digo que intentaré hacer la secuela para la próxima jornada. Entonces, bueno, pues esto es un poco la importancia de Astounding. Pues para dar la importancia, por ejemplo, de Astounding, en Astounding se publicó Fundación, se publicó por entregas, pero fue donde se publicó Fundación, y también fue donde se publicó también por entregas Lune. Así, por ejemplo, pues el concepto de psicohistoria, el famoso concepto que aparece en Fundación, pues se desarrolló entre él y entre Asimov y John Campbell. Y luego aquí tenemos un poco también, que veis ahí en Lune, que aparece el nombre Analog, y eso es porque a partir de cierto momento a John Campbell se le ocurrió cambiar el nombre de la revista, con la excusa, como dijo la frase de que la ciencia ficción es una máquina de generar analogías. Entonces cambió el nombre de Astounding por Analog. Entonces en realidad es la misma revista, solo que a partir de cierto momento él dijo de cambiar el nombre. Pues para valorar la importancia y la influencia que tuvo el Astounding, por ejemplo, pues se sabe que Einstein y la gente del laboratorio Bell estaban suscritos a Astounding. Y por ejemplo, Carl Sagan una vez declaró de que cada mes esperaba ansiosamente que llegaba la nueva entrega de Astounding. O sea que incluso muchos científicos de prestigio leían la revista. Así, por ejemplo, también Asimov pues dijo que era el editor principal de la Edad de Oro de ciencia ficción, y dijo que él había sido que John Campbell era la más poderosa fuerza de la ciencia ficción. Asimov o Theodore Sturgeon dijo que le debo más a John Campbell que a cualquier otro ser humano en el mundo, para ver la importancia de lo que fue John Campbell en muchos escritores, como por ejemplo Theodore Sturgeon. Un tema polémico con John Campbell fue su relación con Hubbard.
Ronald Hubbard empezó como escritor de revistas, como escritor pulp. El problema es que luego más adelante es el que fundó el tema de la cienciología. Fue el fundador de la cienciología. Entonces, Hubbard en principio empezó como escritor pulp y creó una idea o creó una teoría psicológica que le llamaba el hombre competente y que decía que era una nueva teoría psicológica, una nueva terapia psicológica basada en hechos científicos y que iba a hacer de la psicología una ciencia exacta. Y es cuando publicó su famoso libro, el de Dianética, que es un poco el libro inicial de la secta de la cienciología, y fue precisamente John Campbell el que le publicó la primera edición, que es esta de aquí abajo. La primera edición de Dianética se la publicó John Campbell. Asimismo, John Campbell tenía problemas psicológicos por alguna serie de traumas que tuvo durante la infancia. Entonces Hubbard se ofreció a hacerle terapia y al principio lo hizo con cuestiones de técnicas de sugestión y de hipnosis y no funcionó. Entonces a este Hubbard se le ocurrió montó una movida de un aparato de su invención con forma de pirámide que decía que controlaba los rayos alfa del cerebro. Le hizo prueba con Campbell y que decía que era tan eficaz como un electroshock. Y le sometió a Campbell a ese artilugio que se había sacado de la manga y el propio Campbell dijo que había mejorado. Dijo que Campbell se lo creyó y que decía que había conocido cosas de su familia que no conocía, etc. O sea que el Hubbard ya entonces comía coco de manera muy eficaz. Entonces es un poco la parte de la relación que tuvo con Hubbard. Eso, luego ya digo que Hubbard descubrió el chollo de la cienciología y dejó de escribir, pero bueno, eso es un poco la cuestión un poco polémica. Luego también otros ya más a nivel literario, pues todos reconocen la influencia que tuvo. Por ejemplo, eso, pues, el primer cuento que escribió Asimov se lo presentó a Campbell, y aunque tuvo luego problemas unos ciertos desencuentros con él, precisamente por el tema de que él se creía las cosas que decía Hubbard, etc., pues entre Asimov y él hubo una gran relación. Y él llegó a decir que él es mi padre literario y yo soy un pigmeo al lado de él, lo que dijo una vez Asimov. Bueno, entonces a nivel de su vida, pues nació en 1910 y murió en 1971. Fue ingeniero eléctrico y graduó en física en 1934. Campbell fue siempre aficionado a la ciencia ficción desde la escuela secundaria. Y entonces compraba revistas pulp, como por ejemplo Argosy o Amazing Stories o Weird Tales, etc. Y ya desde la juventud era aficionado a la... Por ejemplo, era un gran fan de la serie esta Skylark de Spaz, que era de Smith. Era un gran fan de él y lo compraba todas las entregas que salían. Y él empezó a escribir, Campbell empezó a escribir para conseguirse dinero. Él quería comprarse un coche, entonces en aquella época el coche que se quería comprar él era un Ford A que valía $500 y en Amazing pagaban a medio centavo por palabra. Entonces empezó a escribir para conseguirse pelas para comprarse el coche. Su primer relato se lo mandó a Amazing, se llamaba Invaders for Infinity, y en Amazing le dijeron que se lo iban a publicar. Pero pasaban los meses y no lo publicaban. Y siempre pagaban una vez después de publicado el relato. Entonces fue directamente donde el editor, personalmente el editor de entonces era Theo Connor, y le dijo: es que se ha perdido el relato, se había perdido el relato que les había mandado. Entonces luego se comprometió, como decimos, le había mandado 2 relatos y se comprometió a publicar el segundo relato y se lo publicaron en 1930. En Amazing Stories en 1930 se titulaba When the Atoms Failed. Y ese fue el primer cuento de John Campbell. Luego ya empezó a escribir mucho y entonces ya en los años 30 ya fue un escritor de space opera. Publicó también con un seudónimo que era el de Don A. Stewart, y con ese seudónimo consiguió publicar el relato más famoso suyo, que es este de Who Goes There, ¿Quién va por ahí?, que resulta que luego se adaptó varias veces al cine, como El enigma del otro mundo o como La cosa. La famosa película del enigma del otro mundo, la famosa película de La cosa, pues está basada en este relato, que es este ¿Quién anda por aquí?
Llegó a ser en esa época el segundo escritor más popular después del famoso Doc Smith. El famoso K. Smith pues fue el segundo escritor más popular en aquel momento. Se casó con Louise Stewart Stevens, que influyó en él mucho y que era la que revisaba los cuentos, que revisaba no solamente sus cuentos, sino también los cuentos que se publicaban en la revista, su mujer. En cuanto a Astounding, el primer número que se publicó se llamaba entonces Astounding Stories of Super Science, entonces era un poco space opera, vamos, en aquella época era space opera. En ese primer número publicaron Murray Leinster o Jack Williamson. El primer número de lo que se considera la primera revista pura de ciencia ficción había sido en 1926, que era Amazing Stories. Entonces, en aquella época, pues la mayoría de las historias, en realidad, pues historias del oeste o historias bélicas trasladadas al espacio. Entonces, no había mucho rigor muy científico y eran un poco bastante pulp. Entonces, la diferencia fue un poco cuando llegó Campbell a Astounding. El problema es que pilló, como decimos, el propietario era William Clayton, el propietario de Astounding, y entonces le pilló la crisis del 29. Entonces primero empezó a hacer primero era mensual y lo pasó a bimensual, y después al final no pudo hacer frente a las deudas y vendió la revista. En marzo de 1933 fue el último número que sacó él, que se declaró en bancarrota, y luego le compró otra editorial que se llamaba Street and Smith, que era una editorial muy importante que incluso sacaba la famosa saga de Shadow, La Sombra, que llegaba a tirar hasta 50.000 ejemplares cada número. Entonces ya consiguió con una editorial importante. Y el nuevo editor se llamaba Orlin Tremaine, el nuevo editor, y estableció cambios en la revista. Y por ejemplo incluyó el famoso serial de Charles Fort, que hablaba de parapsicología y de fenómenos inexplicados. Fue ahí donde publicó sus primeros artículos. Y también, como cosa un poco de calidad, pues publicó En las montañas de la locura, de Lovecraft. Entonces, que cambió mucho el estilo. Contactó entonces había un poco el esquema de que el Amazing y el Wonder Stories era un poco de ciencia ficción juvenil, un poco más de aventuras, y que el Astounding era un poco la de adultos, la que era la ciencia ficción un poco seria. Entonces el editor es el que contrató, este editor Orlin Tremaine, volvió a contactar con Campbell, le cogió el relato aquel de Amazing que no lo habían publicado y se lo publicó y empezó la relación, empezaron a colaborar. Y es el Orlin Tremaine el que dijo a John Campbell de poner ese seudónimo, el de Don A. Stewart, con el que publicó muchos relatos. Así, por ejemplo, aparte del famoso del que hemos dicho de La Cosa, pues por ejemplo tiene un relato con ese nombre en el que Estados Unidos invadía Asia. Y luego también tenía con su nombre ya, como John Campbell, tenía una sección de artículos científicos en la revista. Pero con lo que ganaba de los cuentos pues no le era suficiente y tenía que trabajar en otras cosas. Entonces, por ejemplo, pues estuvo trabajando una temporada arreglando relojes, porque con lo que le pagaban a la revista no le daba para nada. Y más adelante, en 1937, Orlin Tremaine, el editor, ascendió al editor ya de la editorial esa que hemos dicho, Street and Smith, y entonces le ofreció a Campbell ser el director de Astounding, y es cuando empezó la dirección de la revista. El primer número que ya lo dirigió él fue en marzo de 1938 y le cambió un poco el nombre y entonces ya ponía Astounding Science Fiction. Esa fue la primera portada del primer número que... Y en ese primer número pues es cuando empezó a publicar el de Smith, el Doc Smith que hemos dicho, que empezó a publicar una saga muy famosa que era Patrulla Galáctica. Como decimos, en aquella época se llevaban mucho las revistas pulp, pero como muy mezclas románticas, policíacas, etcétera, y vendían mucho. Entonces Campbell era muy estricto a la hora de leer, y entonces se pasaba incluso todos los días, llegaba a pasarse 12 horas leyendo manuscritos que le llegaban. Llegó a decir que he leído más ciencia ficción que cualquier otro individuo vivo. O sea que se pasaba mucho, recibía muchísimos relatos, todos los relatos y novelas.
pero era muy estricto en la calidad, y entonces más o menos decían que la media, que era que de cada 15 que leía, pues solamente publicaba uno, y a veces tenía problemas hasta para completar los números. Entonces fue buscando gente nueva. Entonces uno de los con los que contactó fue Frederick Paul. Frederick Paul entonces tenía 17 años y él directamente pasaba por la redacción y iba dejando cuentos suyos, y entonces eso, pues comenzó a colaborar fue con Campbell y Astounding cuando empezó a colaborar. Otro de ellos era Jack Williamson, que se llevaba ya tiempo publicando, que era ya muy mayor, que nació en 1908 y ya llevaba 28 publicando. Y allí publicó una novela muy compleja que se llamaba La Legión del Tiempo, que aquí no está publicada, y fue un poco el inicio de la colaboración en Astounding. Y luego más adelante, también en el mismo 1938, John Campbell habló de presentar una revista alternativa fantástica, no de ciencia ficción, sino fantástica, y en ese se fue la revista Unknown, o sea, desconocido. Y en ella publicó por entregas también una novela muy famosa que era Barrera Siniestra, que era de Frank Russell, que se empezó a publicar allí, en esa revista. Entonces empezó a publicar nuevas revistas, eso es la de... Y también allí le publicó a Huber, un relato. Y otro también muy famoso es, lógicamente, Asimov. Asimov era fan de Astounding, esperaba siempre el tercer martes de cada mes en el cual se publicaba cada número, y lo comparaba. Asimov en aquella época alternaba, estaba estudiando, pero también ayudaba en la tienda de caramelos de sus padres. Entonces en julio pasó un relato a Campbell, pero se lo rechazaron. Pero sin embargo ya finalmente ese relato se lo publicaron en Amazing. Por fin al noveno intento, después de mandar al noveno intento, consiguió que le publicaran por primera vez en Astounding, consiguió que le publicaran, fue en este número, en el que venía un cuento muy famoso de Van Gogh, y luego ya más adelante fue publicando más hasta llegar a publicar en 1942 me parece que es. En 1942 pues él publicó el famoso Anochecer, que es probablemente su relato más famoso, lo publicó también en Astounding. Entonces, bueno, pues para terminar un poco, pues una frase comentaba Asimov, que una vez le dijo a Asimov: ¿cómo puede soportar a John Campbell, cómo puede soportar sin escribir? Y Campbell dijo que en realidad que cuando él era escritor solamente escribía una historia, pero ahora que era editor podía escribir 50 historias a la vez. Entonces que esa era un poco la actitud que tenía Campbell, que en realidad estaba él escribiendo como si fuese escribiendo historias. Entonces, bueno, pues esto es un poco el principio de cómo se fue generando la historia, de cómo se fue generando la revista. Ya digo que esto es aproximadamente como el 20% de ese libro, y iré investigando más, y para ver si la próxima jornada puedo contar el final de la aventura. Vale.